Los temas del Chile de hoy están en País ADN, junto a Isabel Tolosa y Aldos Quiapacase. Y como si lo hubiésemos buscado, este mismo día, sin saber que hoy día el Ministerio iba a presentar este proyecto de ley, quisimos invitar a la rectora del Internado Nacional Barros Arana, la rectora María Alejandra Benavides, para hablar de educación, para hablar de cuál es la situación de los llamados liceos emblemáticos. En el caso, a usted, María Alejandra, le toca conversar con nosotros de un montón de temas. Muchísimas gracias por venir acá al estudio. Bienvenida a País ADN. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es vital poder estar en espacios donde podamos hablar más allá de la contingencia o de lo que en algún minuto ha sido problemático, sino también poder contar cuáles han sido los esfuerzos y los avances que hoy día tenemos en Santiago. ¿Cómo está Limba? Muy bien, muy ¿Sí? bien, sí. Tendríamos que profundizar en una cuestión que a la percepción de la... Defíname muy bien, de la comunidad. rectora. Todos los liceos emblemáticos, y fundamentalmente los de la zona centro de Santiago, han estado sujetos a complicaciones en términos de la aplicación de los programas, de la violencia al interior de las aulas. ¿Cuál es la situación del Limba en ese sentido? Bueno, el Limba hoy día es un liceo histórico, ¿cierto?, que está en clases, que ha ido avanzando en una normalidad de la vida escolar, que es fundamental para que podamos cumplir la razón de ser, que es entregar educación de calidad, ¿ya? Ese ha sido el desafío desde que yo llego, mayo del 2022. ¿Cómo le entregamos a el internado una regularidad que permita que los estudiantes tengan sus clases, que los profesores puedan hacer la tarea escolar, que podamos tener el desarrollo deportivo y cultural que históricamente el internado ha tenido y que ha significado contar en nuestra historia con premios nacionales, con personas de renombre, pero también con jóvenes que han encontrado su proyecto de vida al interior de su proceso educativo en el internado. Ahora, es muy interesante lo que usted dice, estamos en clases, porque queda la sensación cuando solamente estamos cubriendo situaciones de violencia, no solo en el INBA, sino también en el Instituto Nacional, en otros emblemáticos, parece como que los estudiantes no siguieran la vida normal, y aquí uno dice, bueno, aquí están pasando cosas, hay un centro alumno activo, hay una conversación con ustedes permanentemente. ¿Cómo es la relación que tiene usted hoy día con los alumnos, con los estudiantes? Bueno, los estudiantes tienen sus formas de organización, que también esa es una tarea de las autoridades, promover y propiciar de que ellos tengan los espacios de organización formales y también otros que son no formales. Por lo tanto, la vida estudiantil también es eso, la organización estudiantil, la propuesta de ideas, y efectivamente la autoridad siempre para los adolescentes es un desafío, y lo que nosotros hemos procurado es que ellos tengan esos espacios. Efectivamente hemos tenido momentos y conversaciones que quizás no estamos de acuerdo y no son tan gratas, pero siempre en el marco del respeto, respetando la institucionalidad, la de ellos y la nuestra, porque efectivamente la tarea de la autoridad escolar es que efectivamente la institución funcione. Y ese ha sido también el desafío. Hay algunas cosas que a uno le llaman la atención, porque cuando se dan los resultados del CIMSE, obviamente antiguamente uno estaba acostumbrado a que los liceos emblemáticos tuvieran los altos resultados. Hoy día con el sistema de selección se acaba esta selección justamente, y de alguna manera el instituto se abre a no seleccionar y a ser más amplio, más diverso. El internado. Que dije el instituto, perdón, el internado. Y eso significa que de alguna manera es más complejo trabajar sin seleccionar. ¿Hay más desafíos ahí? Sí, yo creo que el desafío que han tenido los liceos históricos de Santiago es efectivamente enfrentar la no selección, que es algo que Chile vive de Arica a Punta Arenas, porque en los colegios de barrio, en las comunas al lado, no existía la selección, ¿no? Y Chile tiene una historia en eso. Lo que le ha tocado a los liceos históricos es efectivamente enfrentar esa situación. Los profesores son los que quizás han tenido el desafío mayor de enfrentarse a una sala diversa, ¿ya? Donde tienen trayectorias educativas muy distintas, y estamos trabajando para que efectivamente la calidad y la excelencia llegue al aula con esta diversidad. Ese es el sentido de la ley de inclusión, ese es el sentido de terminar con una selección muy brutal, que teníamos colegios de primera y de segunda, y hoy día lo que tenemos es a los buenos estudiantes o a los excelentes estudiantes, como se dice entre comillas,
diversificados en todos los colegios de Santiago y no concentrados, porque esa relación en el aula también ayuda. Ahí estamos con una diversidad que permite que nos podamos encontrar como es la vida, como es la sociedad diversa y compleja también. Aldo se enoja cuando digo instituto, porque este es el internado, porque él estuvo en el Instituto Nacional, sí. Y se enoja cuando me equivoco. El internado nacional Barros Arana surge de alguna manera para recoger a los estudiantes más destacados en las regiones. Ese es el espíritu con que se recorre su historia. Eso sigue siendo así, ¿no? ¿Y en qué medida ustedes pueden acoger a quienes vienen desde otras zonas del país? O sea, yo creo que el objetivo del internado, que es nuestro corazón, ¿cierto? El Internado Nacional Barros Arana no se entiende sin sus estudiantes internos. ¿Cuántos internos tenemos 98 tienen? Internos, que efectivamente nace con este objetivo de poder acercar una educación de calidad a quienes vivían en territorios alejados, que no tenían la opción. Hoy día eso ha cambiado. Chile hoy día también ha acercado a estos territorios posibilidades de educación. Por lo tanto, el objetivo también del internado se ha ido modificando. Tenemos muchos estudiantes de Santiago, donde la conectividad se hace más compleja y que optan por estar en el internado por los largos trayectos. También porque es una oportunidad de concentrarse 100% en sus estudios, porque tienen familias muy numerosas y el espacio para estudiar se hace más complicado. Chile, o sea, Santiago sobre todo, vive una situación de habitabilidad compleja, donde el hacinamiento es un tema también. Entonces, cuando llegan al internado y ven la posibilidad de internarse, digamos, con vida de internado, es una oportunidad, porque tienen todas las posibilidades de espacios para estudiar, espacios deportivos, espacios de recreación y una vida, si el internado es su casa. Históricamente el internado ha tenido como un éxito deportivo también. De hecho, en los Panamericanos tuvimos ahí uno de los destacados, ¿no? ¿Cómo eso ayuda de alguna manera a poder concentrar que el colegio, que el internado sea un lugar para estar, no solamente para ir a estudiar, sino para convivir, para tener como yo le llamo como un lugar donde sentirse seguro, donde sentirse vinculado con otros? Bueno, el internado tiene una historia deportiva de éxitos, pero también de proceso y de desarrollo. Y estamos muy contentos porque una de nuestras tareas fue en infraestructura, recobrar y levantar esa infraestructura que permitía que los estudiantes tuviesen ese desarrollo deportivo, pero también vincularnos a aquellos espacios donde los estudiantes podían competir en elite, ¿no? Este año volvemos al campeonato escolar de la Universidad Católica, que es el campeonato más importante. Habían estado fuera. Sí. Y de básquetbol, que es una rama histórica en el INBA, pero también tenemos estudiantes, o sea, nuestro medallista, los Panamericanos, se formó en el INBA, y conoció ahí la lucha grecorromana, y hoy día todavía existe esa rama. Tenemos estudiantes que hoy día están fuera de Santiago, que están compitiendo en halterofilia, y tenemos muchos estudiantes que se desarrollan deportivamente al alero del INBA, pero también fuera, y que efectivamente estamos desarrollando y trabajando una propuesta educativa para los deportistas que permita que el internado pueda acogerlos y que también puedan terminar su estudio de manera completa. Una de las grandes polémicas que ha habido en los liceos emblemáticos de nuestro país es si se reconvierten a liceos mixtos. En el Instituto Nacional pasó. ¿Qué pasa con el INBA? Es mucho más complejo, me imagino. O sea, los estudiantes el antepasado hicieron una encuesta donde están conversando y se hicieron las primeras aproximaciones. Yo creo que es un fenómeno que no se puede apurar ni se puede obligar. Yo creo que la comunidad del INBA tiene que discutir, y cuando esté preparada para esta discusión, no puede ser centrada solo en que a mí me parezca como rectora, o lo que a mí me parezca, sino que cómo la comunidad va madurando esa idea. Ahora, ser un internado también nos permite rediscutir, y es mucho más profunda la conversación ahí, porque nosotros lo que queremos es permanecer con nuestro internado, poder aumentar nuestra matrícula
aula de estudiantes internos porque es el alma de nuestro... Pero estamos abiertos a que esa discusión se dé, pero creo que tiene que ser en la madurez que la comunidad vaya adquiriendo. Claro, porque me imagino que hay también las conversaciones con los padres y apoderados, no es solamente con los estudiantes. Así es. No es, es interesante mirar cómo lo ha hecho el Instituto Nacional, que ya va en su... Creo que va en séptimo, ¿no? ¿Ya? Sí, que no va en enseñanza media. Sí, pero no va en un Enseñanza año. media. Claro, exactamente. Ya, pero Aldo. Pero ¿qué? O sea, yo Pero creo mira, que estás como con un pensamiento antiguo, te quiero decir. no, que el Todo Instituto se- Nacional hizo esa discusión y como la habían hecho, enfrentaron los problemas que eso significa, culturas que están ahí, por lo tanto yo creo que no se puede imponer, sino que tiene que ser Exacto. una discusión de la comunidad. Y desde esa perspectiva, ¿cómo se aborda con la comunidad? Uno escucha todo el rato hablar del aula segura, rectora. Estamos hablando con la rectora del Internado Nacional Barros Arana, María Alejandra Benavides. ¿El aula segura se aplica, no se aplica? ¿Se ha podido detectar quiénes son los que están detrás de estas violencias fuera del internado? A veces se dice que no son estudiantes. ¿Cómo es este proceso de poder recomponer una comunidad educativa cuando tenemos las noticias todo el rato solamente de lo que está pasando afuera con actos de violencia? Bueno, lo primero que hay que decir que efectivamente una institución educativa tiene adultos responsables. Y cuando los adultos empezamos a perder nuestra responsabilidad como adultos, efectivamente ocurren cosas que no debiesen ocurrir. Y lo que nosotros nos hemos centrado es que efectivamente el establecimiento tenga una vida escolar donde los adultos propiciamos todas las condiciones para que esa vida escolar se produzca. Ese ha sido nuestro norte y nuestro sello, ¿no? Una institución escolar debe responder a esas necesidades y eso implica acordar con los estudiantes, generar, si ellos tienen petitorios de respuesta, ¿cierto? Abrir espacios de comunicación, pero también ordenar la casa, ¿no? Y parte de lo que a mí me tocó al llegar fue eso, ordenar la casa. Los niveles de violencia bajan no porque uno aplique más o menos una ley que por lo demás hay que decir que los establecimientos escolares están obligados a tener un RICE, que es un reglamento interno de convivencia escolar donde deben estar integradas todas las normativas, incluidas aquellas que hablan de cómo se debe dar tratamiento a la violencia, ¿no? Y ahí también nosotros hemos centrado nuestro esfuerzo. Aquellos estudiantes que no quieren ir por el diálogo o que efectivamente están en una idea de manifestarse en esa línea, tendrán que estar expuestos a que el reglamento interno se aplique, que no es algo arbitrario porque está consensuado por la comunidad y cuando uno matricula lo acepta. Y ese RICE se aplica para expulsar, para suspender, para distintas normativas, ¿no? Exactamente. Y en O sea, tiene una trayectoria. Y en de este caso le ha tocado- oportunidades, de acciones formativas, pero también la expulsión como parte de ella. ¿Le ha tocado expulsar? Sí. ¿Y es muy complejo? Por supuesto, pero nos quedamos con la tranquilidad de haber dado las oportunidades, los debidos procesos como corresponde, la información a la familia, y si tenemos que llegar a eso, se llega después de un proceso. Uh-huh. ¿Y cuándo aplica el aula segura? ¿Cuándo ya entra esa ley? Lo que pasa es que los reglamentos internos tienen que contener toda la normativa incluida esa ley. Perfecto. No es que uno haga un apartado y quiera elegir una ley. No son dos momentos. Exactamente, exactamente. María Alejandra, cuando lo hablábamos en el debate político que teníamos hoy en la mañana, cuando el normal desarrollo de la sociedad implica ceder libertades individuales. Hablamos de la expulsión, hablamos de la admisión y hablamos de un reglamento que me imagino para un internado es muchísimo más complicado en términos del desarrollo de los jóvenes. En términos educacionales, hablando de la educación cabal de los individuos que están a nuestro cargo, ¿cuántas libertades hay que ceder hoy? ¿Son muchas más de las que había antes o no? Yo creo que lo que los estudiantes nos exigen a los adultos es ser consecuentes con aquello que decimos y comprometemos, y yo creo que eso es aquí y en la historia los adolescentes nos exigen a los adultos tener consecuencia con eso, ¿no? Y en eso hay una tarea en la cual tenemos que lograr que eso ocurra. El respeto hoy día es algo que se gana con hechos,
no solo con palabras, no solo porque yo soy la rectora nombrada, los estudiantes me deben respetar, sino que porque tengo una relación con ellos que es consecuente, que es dialogante y con toda la comunidad, profesores, asistentes de la educación. Efectivamente, también me toca la tarea más compleja, que es aplicar la normativa, pero cuando uno tiene un vínculo, efectivamente desde ahí se comprende parte de la función y no un problema personal. Ahora, el tema de las libertades, yo creo que están establecidas, los colegios tienen una normativa, podemos tener libertades en torno a peticiones, pero no podemos ser negligentes como autoridades en torno a vulnerar esa normativa. Y los chicos tienen que entender eso también. Rectora, usted entró el año pasado, ¿no? 2022. 2022. Antepasado, usted es profesora de educación diferencial. Así es. Y me imagino que cuando le dicen postula para ser rectora Limba, venía con toda esta carga, ¿no? De tener que recomponer una relación. ¿Qué le ha pasado a usted cuando logra avanzar? ¿Qué ha sido lo más complejo también que le ha tocado abordar? Bueno, llegar a Limba para mí fue un desafío muy bonito, porque quien inicia la carrera directiva siempre tiene como aspiración quizás llegar a uno de los liceos históricos, ¿no? Donde efectivamente se habla como del alma de la educación pública, pero toda aquella experiencia que yo adquirí antes en los colegios de comuna, ¿no? Me sirvió mucho para llegar a Limba. También debo decir que hay una historia familiar. Mi padre estudió ahí y quizás si yo hubiese sido hombre habría estudiado ahí, ¿no? Probablemente. Quizás. ¿Dónde estudió? ¿Yo? ¿En el colegio? Estudié en el Colegio San Marcos. Y también hay una consecuencia con la educación pública. Tenemos que ser consecuentes. Yo tengo a mis hijas en la educación pública también. Entonces, debo actuar y vivir los problemas que tenemos en la educación pública y los beneficios. También creo y esta es una opinión muy personal, como familias, porque la construcción de la educación pública y la defensa es una tarea transversal. No es solo de quienes dirigen el colegio, es de la familia, es de los profesores, es de los asistentes de la educación, es de los estudiantes, y es lo que le hemos querido plantear a la comunidad entera. El cuidado y la defensa es una tarea transversal. Por lo tanto, quizás lo que ha sido el foco es recomponer la comunidad, que nos podamos hablar. La violencia genera atomización, distancia, miedo. Y hoy día tenemos una comunidad que se sienta a la mesa y que puede conversar lo grato, lo no tan grato. Nos podemos decir aquellas cosas que pensamos bien, que estamos de acuerdo, y las que no estamos tan de acuerdo, en un ambiente sano de conversación. Y eso ha sido una bonita tarea. Y antes de que estamos terminando ya, se nos hizo corto el tiempo para conversar con la rectora de Limba. ¿Van a abrir el museo nuevamente, tengo entendido? Sí, el museo fue una tarea de don Julio Torres, que lamentablemente nos deja en marzo del año pasado. Un exalumno, un exfuncionario que dio toda su vida por mantener y resguardar la historia de Limba, y que hoy día se materializa con la inauguración del museo que llevará su nombre. La comunidad tomó esa decisión, así que el viernes vamos a inaugurar. Este viernes inauguramos un espacio, una herramienta educativa, pero también de poder mantener y cuidar parte de la historia de la educación pública chilena. ¿Y puede ir cualquier persona? Nosotros hoy día estamos iniciando un proceso de trabajo con los estudiantes, para los profesores sea una herramienta, y vamos a avanzar a una posibilidad de apertura, quizá en una primera instancia en los momentos cuando celebramos el Día del Patrimonio. Queremos avanzar ahí para después ya tener una cartelera para la comunidad. Buenísimo, qué buena noticia. Tienen mala prensa los internados por culpa del cine y la literatura, básicamente, pero habrá que reconocer que en la mayor parte de los casos mejora las condiciones de vida de los alumnos, ¿no? Absolutamente. Yo lo veo con los exalumnos que todavía están alrededor de Limba, que son una fuerza importante, con la que yo estoy muy agradecida en mi gestión, porque han sido aliados muy positivos. Y si un exalumno quiere seguir yendo a su colegio, porque tuvo una hermosa experiencia, y eso es lo que queremos, que nuestros alumnos de hoy, nuestros estudiantes, la tengan también y la recuerden como quizás la mejor experiencia de su vida. Como dice Pancho Mat, como todo termina en tal, que en este programa la mayor cantidad de internados en Chile está en la región del Maule. Por supuesto, porque hay mucha zona rural, pues si la zona rural tiene que avanzar hacia la capital para poder estudiar, lamentablemente son las desigualdades también de Chile. A uno le encantaría poder estudiar en su región, pero no se puede nomás, pues. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias a ustedes por rectora, querer puerta abierta acá, por favor, conversar venga de a contarnos cosas que estamos los haciendo. avances. Puerta abierta acá, no en el internado.
internado. Sobre Muchas todo el gracias. torneo de básquetbol. Sí. Bienvenida acá, que vayamos hablando de otros temas. Como dijo usted al inicio de esta conversación, hay clases en el INBA. Gracias, rectora. Listo.